Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar esta cápsula. En esta cápsula vamos a hablar de la segunda medida numérica que nos permite describir la relación entre dos variables. Para ello voy a tomar este sitio web de Wolfram Alpha, como ustedes lo pueden ver acá, y que recordemos un poquito qué es una línea recta en términos funcionales. Si yo vengo aquí a este sitio, nosotros podemos poner cualquier elemento matemático y nos va a dar ciertos elementos. Por ejemplo, acá yo le puse que y es igual a x, que es la relación más básica entre dos variables, que es la relación de identidad. Esa relación de identidad nos forma una línea recta de 45 grados. Entonces, si ustedes ven, esa línea está dada por eso. Es una función porque a cada valor de x le corresponde un solo valor de y, ¿sí? Voy a ver si puedo hacer esto un poquito más grande para que se vaya viendo un poquito más. Parece que no, que tengo que pagar. Así que bueno, voy a seguir viendo esto, ¿no? Una línea recta, en muchas ocasiones, además, va a seguir siendo una línea recta si yo agrego algún valor, por ejemplo, 1. Lo que tenemos es que hoy ha cambiado por donde pasa el 0 cuando x vale 0. Si ustedes ven, aquí hoy es menos 1 y antes era exactamente 0, ¿no? Entonces, esto va modificando nuestra relación de la línea recta. Esto normalmente nosotros le llamamos una constante, ¿no? En este caso, también le podemos llamar el intercepto, porque como ustedes vieron, este se va moviendo en la medida en que va cambiando este valor, porque si nosotros asumimos que x vale 0, entonces lo que tenemos nosotros es que cuando x vale 0, entonces y va a valer 1, ¿no? Está acá, ¿no? Cuando x vale 0, y vale 1. Bien, veamos además qué otros elementos puede tener una línea recta. Una línea recta a veces también va a implicar que y es cierto número de veces el valor de x. Entonces a lo mejor yo le puedo poner y es igual a 2 más x. Y esto se sigue viendo como una línea recta. Vean ustedes que el intercepto no cambió, sigue siendo el valor de 1. Y hoy lo que tenemos es que ya no es una línea que pasa estrictamente por la mitad de nuestra gráfica, sino que hoy va teniendo otros elementos. Si ustedes se fijan, entonces lo que hoy tenemos es que y va a estar dado por 2 veces el valor de x más 1. Y eso es una función. Digamos que dependiendo de los valores de x, yo voy a establecer los valores de y, ¿no? Entonces eso es un poquito antes, un pequeño repasito de las funciones lineales, porque hoy lo que vamos a tratar de hacer con esos puntitos que estuvimos viendo en la clase pasada, esos puntitos que nos da el gráfico de dispersión, hoy vamos a querer ver cuál es la línea recta que se está dibujando a partir de los datos que nosotros tenemos. Nosotros teníamos que para ver la relación entre dos variables cuantitativas íbamos a tener una medida que iba a ser el coeficiente de correlación de Pearson. También nosotros vamos a tener la línea de regresión. El coeficiente de correlación lineal de Pearson nos dice qué tan fuerte es la relación entre dos variables cuantitativas en términos de una función lineal, es decir, nos da la fuerza. Pero la forma de esa regresión lineal, la forma de esa línea que se forma, no las da la línea de regresión. Entonces, básicamente nosotros vamos a tener una forma funcional que me está diciendo que hay un valor de y que depende del valor de x. Entonces, normalmente nosotros vamos a tener que tenemos una variable dependiente, que es la variable y, que queda completamente explicada por los valores de x y su constante. Y x, entonces, es esta variable explicativa, ¿no? ¿Cómo nosotros vamos a determinar cuál es la variable de y cuál es la variable de x? Pues bueno, eso va a venir de nuestras posturas teóricas, de toda la revisión de la literatura. Aún así, aunque nosotros establezcamos que una es la variable dependiente
y que la otra es la variable independiente, no vamos a poder afirmar una causalidad entre las dos relaciones, sino que simplemente estamos diciendo cómo funciona Y en términos de X, ¿sí? La forma de la relación lineal entre X y Y, entonces, va a ser una línea que minimice todos los errores que pasan a partir de los datos. Ya lo vamos a ver en un grafiquito. Entonces, vamos a tener esta forma, ¿no? Donde Y va a ser esta variable dependiente, A va a ser una variable, va a ser nuestro intercepto, que es el valor que toma Y cuando X vale 0, y B va a ser la pendiente. Esa es la inclinación de la línea recta. Entonces, la idea de los mínimos cuadrados ordinarios se basa en que para cada observación vamos a encontrar una distancia entre cada coordenada, entre cada puntito de cada persona con esa línea de regresión. La línea de regresión de mínimos cuadrados hace que la suma de los cuadrados de estas distancias sean lo más posible pequeñas, es decir, tan pequeñas como sea posible. Es decir, que esto proviene de una minimización. Bien, ¿cómo funciona esto? Supongamos que yo tengo acá estos datos, ¿no? Y esta es la línea de mínimos cuadrados. ¿A qué me refiero cuando digo que se minimizan los cuadrados, ¿no? Primero tengo que dibujar unos cuadrados, ¿no? Entonces voy a dibujar mis cuadrados. Voy a poner un colorcito azul para dibujar los cuadrados. Entonces, si yo dibujo esta distancia de mi puntito a la línea recta, esa es una distancia, ¿no? Hay puntos que van a estar por debajo de la línea y puntos que van a estar por encima de la línea. Entonces, si nosotros esto lo volvemos un cuadrado, un poquito como en la lógica que veíamos con la varianza, ¿se acuerdan? Que decíamos, bueno, pero es que si hay distancias negativas y positivas, estas pueden tender a sumarse entre sí y dar 0, ¿no? Entonces no queremos eso. Entonces nosotros vamos a ir haciendo estos cuadritos y entonces esta línea de mínimos cuadrados proviene de que estos cuadraditos sean lo más chiquito posibles, ¿no? Estos cuadraditos no me están quedando tan bonitos, pero la idea es esa, ¿no? Que aquí vamos a tener estos cuadraditos son los más chiquitos que existen. Esto nosotros la basamos en estas fórmulas, ¿no? Estas fórmulas parten de ese proceso matemático de minimización de esas áreas, que no lo vamos a ver acá porque no es parte del curso, pero ustedes sepan que estas fórmulas provienen de ese proceso de minimización matemático, ¿no? Que implica una optimización, ¿no? Entonces, a partir de esas fórmulas, de ese proceso matemático, tenemos estas fórmulas para encontrar los valores de mi intercepto y de mi pendiente de mi línea recta. ¿Cuál va a ser la fórmula? Si ustedes se fijan, para la pendiente, que es B, la que está a la par de X, esa me va a dar a mí el ángulo, la inclinación de mi línea recta, ¿no? Entonces, esa inclinación va a estar dada por el coeficiente de Pearson y de aquí va a venir el signo de mi relación. La vamos a traer del coeficiente de Pearson y una razón entre ambas desviaciones estándar de mis variables. Esto significa, por ejemplo, ¿no?, que si yo estoy encontrando las relaciones que existen entre dos variables, este valor de B siempre está medida. Ustedes saben que el coeficiente de Pearson, por las cosas que vimos en la clase pasada, no tiene realmente una unidad porque utiliza los valores estandarizados. Las desviaciones van a tener las unidades de la variable dependiente arriba y de la variable independiente abajo, ¿no?
Como ahorita ya lo vamos a hacer, nosotros vamos a ver si la edad puede predecir el consumo de streaming, ¿no? Entonces el consumo de streaming está en horas, mientras que acá nosotros tenemos que la edad está en años cumplidos. Ahí está. Entonces, por ello, si nosotros vemos cómo está esta fórmula, en realidad esta B, esta pendiente, siempre se va a leer como una tasa de cambio. Y lo que nos va a decir es que si yo aumento, por ejemplo, una unidad de X, si yo hago este cambio, déjenme, voy a borrar esto para que se vea aún mejor. Voy a borrar mis cuadritos, no porque no los quiera, sino que porque quiero que vean la tasa de cambio. Si yo tengo que paso, por ejemplo, de aquí a este valor, hago un cambio en X, entonces eso significa que a partir de la línea recta, yo digo que aquí está el valor que yo espero de Y. Y entonces esto significa que por cada unidad que cambie de acá, este cambio de X va a implicar que es un cambio positivo, va a implicar un cambio positivo en Y, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, estas líneas no tienen por qué medir lo mismo, ¿no? Además que están en diferente escala. Entonces, yo voy a tener que recordar siempre para interpretar la pendiente las unidades en las que estoy midiendo mis variables. Así que, por ejemplo, ¿no? Si yo digo, por cada año que se aumente en edad, el consumo del streaming aumentaría cierta cantidad. Así se lee la pendiente. Claro que estos no son nuestros datos, a nosotros no nos da una relación positiva, nos da una relación negativa, que ya lo vamos a hacer. Vamos a volver a ese ejemplo. Bien, entonces una vez que nosotros tenemos el valor de esa pendiente, vamos a poder calcular el valor del intercepto. ¿Cuál va a ser el valor del intercepto? Vamos a tomar la media de Y y la media de X y vamos a ver cuál es la distancia que existe entre la Y media y la X media multiplicada por esta B. Y eso nos va a dar nuestro intercepto. Estas fórmulas provienen de ese proceso de optimización y nos están diciendo entonces que a partir de eso nosotros vamos a dibujar esa línea que va a tener el mejor ajuste que minimiza los cuadrados ordinarios que se hacen alrededor de ella, ¿no? Y entonces, hoy ya tenemos nuestra segunda medida numérica para describir la relación entre dos variables cuantitativas. Además del coeficiente de Pearson, vamos a tener la línea de mínimos cuadrados. El coeficiente de Pearson nos da la fuerza, la línea de mínimos cuadrados nos da la forma de esa relación. Bien, vamos a volver a nuestro ejemplo y vamos a ver cómo tenemos esta línea de mínimos cuadrados. Estamos en nuestra hoja de cálculo. Voy a maximizarla, ¿no? Estoy justamente donde nosotros habíamos hecho nuestro gráfico de dispersión. Entonces, hoy lo que vamos a tratar de ver acá en nuestros gráficos es ver, además de que ya tenemos la correlación de Pearson, ver si podemos entonces calcular nuestra línea recta. Primero, quizás lo más fácil sería agregar nuestra línea en este gráfico. Aquí entonces nos vamos a editar gráfico y luego vamos a ir poniendo aquí en personalizar, en serie, vamos a agregar la opción línea de tendencia. Si ustedes se fijan, entonces hoy ya tenemos una línea recta. Nos podríamos imaginar que esta línea minimiza todos los valores chiquititos, que minimiza todos esos cuadritos que se pueden formar con cada uno de nosotros en esos puntos. Si ustedes quieren ver, incluso aquí se podría poner un poquito esas barritas
para hacerlo, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo calculamos esta línea que hoy ya la estamos viendo acá. ¿Sí? Esta es una línea. Para ello, lo que vamos a hacer es que nosotros vamos a utilizar nuestra herramienta de las extensiones que habíamos visto en clases pasadas, que era el XLMiner Analysis Toolpack. ¿Se acuerda que con esto al principio de las sesiones hicimos nuestro histograma? Bueno, si no la tienen, yo les recomiendo que la instalen en complementos, descargar complementos y buscan el nombre XLMiner Analysis Toolpack, lo instalan y una vez que está instalado lo van a poder ver acá en la lista de complementos que ustedes tengan instalados. A lo mejor les pide simplemente que les den algunos permisos de su cuenta de Google. Entonces me voy a ir aquí a Start y vamos a hacer nuestra línea de regresión. ¿Se recuerdan que nosotros habíamos hecho el histograma con esta opción? Y ven que justo aquí abajito está esta opción, línea de regresión, ¿sí? Entonces nos va a pedir un poquito cuál es nuestra variable y. Nosotros habíamos estado considerando en nuestro análisis que la variable y era el consumo de streaming y la variable x era el consumo de la edad en años cumplidos. Entonces voy a ponerme por acá para poner, y me pongo acá, esa es mi variable y mi variable x, como sé que es la que está a la par, solo le voy a cambiar a b, ¿no? Que es la edad de cada uno de nosotros. Le voy a quitar esto de el intervalo de confianza y no le voy a poner más cosas, porque estos ya son cosas que tienen que ver con la inferencia estadística. Y voy a ir a ver dónde lo pongo. Lo voy a poner por acá cerquita para que me quede cerquita por acá. Y le voy a dar OK. Ah, perdón, le tengo que marcar que le puse las etiquetas porque acuérdense que nuestra primera fila tiene los nombres de las variables. Entonces eso le está diciendo que está allí. Ahí está. Creo que por alguna razón se había puesto acá. Entonces hoy sí. Hoy sí. Perfecto. ¿Qué nos está diciendo? Si ustedes se fijan, aquí hay muchos datos. Por el momento solo vamos a leer esta cajita de acá. Solamente, yo sé que tienen ganas de ver qué es lo que significa todo esto, pero por el momento solo vamos a ver esto de acá, ¿no? Esta línea, lo que nos está diciendo, entonces tenemos un intercepto que sería nuestro valor de A y una pendiente que es nuestro valor de B. Si ustedes ven, este es un valor negativo. Entonces, ¿qué va a significar A? A va a significar el valor que toma Y cuando X vale 0. Volviendo a lo que significan nuestras variables, esto va a significar que el consumo de streaming es de 24.38 horas para alguien de 0 años de edad. Básicamente alguien nace y ve 24 horas a la semana de streaming, ¿no? Muchas veces nuestros interceptos van a poder tener sentido y muchas otras veces no tanto, ¿no? Acuérdense que esta es una línea matemática, ¿no? Que simplemente está llevando el valor hasta a donde está, pero en realidad nosotros no hemos visto a nadie en nuestros datos que tenga 0 años. Pero bueno, esta es la línea que estamos ajustando. Nuestro valor, esto sería con respecto al intercepto. Con respecto a B, nuestra pendiente, ¿qué es lo que nos está diciendo este valor? Este valor me está diciendo a mí que por cada año de edad que se aumente, el consumo de streaming de los integrantes de este grupo disminuye
0,37 horas a la semana. Así es como nosotros interpretamos la pendiente. Igual, nosotros podríamos hacer esto. Recuerden que ya tenemos el coeficiente de correlación y nosotros sabemos que espérenme, le voy a quitar esto acá. Ahí está. Acuérdense que nuestro B era igual al coeficiente de Pearson multiplicado por la S de Y entre la S de X, ¿no? Entonces nosotros vamos a poder calcular y ver si nos da el mismo valor que tenemos acá. El coeficiente de Pearson ya lo habíamos calculado. Si ustedes ven, este coeficiente de Pearson ya dijimos que es igual independientemente de los valores de Y y X. Y este ya lo habíamos calculado. Ese es mi coeficiente de Pearson. Mi desviación estándar de Y va a ser igual a la desviación estándar de mi variable Y. Por ahí ya también la habíamos sacado en otras ocasiones. Mi desviación estándar de X es la desviación estándar de la edad. Sí, esta creo que ya también la habíamos sacado. Ahí está. Entonces, B va a ser igual a mi coeficiente de Pearson, que ustedes ven, de ahí proviene lo negativo, entre el cociente de las desviaciones. Si ustedes se fijan, es el mismo valor que tenemos acá. Y A dijimos que iba a ser igual a mi valor de Y media menos B por X media. Entonces, voy a sacar la media. De ambas variables. Y hoy que ya tengo B, voy a poder calcular mi intercepto. Es Y más, perdón, esto por este. Ahí está. Entonces ya tenemos acá nuestros valores de nuestra línea recta. Y es esta línea recta que estamos observando acá. Así es como nosotros encontramos la línea de mínimos cuadrados ordinarios.